En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, estábamos viendo este librito del Padre Fuentes, que es sobre la dirección espiritual. Es un librito preparado para seminaristas y religiosas, que es un resumen de su manual de dirección espiritual. El Padre Fuentes tiene un manual de dirección espiritual que es muy útil para los sacerdotes que se dedican a este ministerio. Bien, de ese manual toma algunos puntitos, los resume, que son útiles para el religioso, sea seminarista, sea religiosa, que usa de este medio de santificación que es la dirección espiritual. Este resumen, este librito del Padre Fuentes, tiene dos partes principales. La primera habla sobre la dirección espiritual, teniendo la dirección espiritual como objeto de su estudio, mientras que la segunda parte usa de la dirección espiritual dando líneas de dirección espiritual. ¿No? Es como si yo hablase de la matemática. Es una ciencia muy difícil, es una ciencia exacta, se estudia ya desde chiquitito, pero se puede seguir estudiando de grande. ¿Sí? Estoy hablando de la matemática sin hacer matemática. Bueno, esa es la primera parte principal de este librito. Mientras que en la segunda parte empiezo, 1 más 1 es 2, 2 por 2 son 4. Empiezo ya a explicar matemática, usando de la matemática. Bien, esa es la segunda parte de este librito. Bien, estamos en la primera parte. Estamos en el punto 3 de la primera parte, objeto, fin y cualidades de la dirección. Y en el punto 2, dentro de ese punto 3, que es fines de la dirección espiritual. Y dentro de los fines de la dirección espiritual, hemos visto el primero, ayudar a las flaquezas humanas. Seguimos adelante. El segundo fin de la dirección espiritual, prevenir los peligros. Estos peligros pueden provenir de tentaciones exteriores e interiores, prevenir los peligros, ¿no? El director puede de alguna manera anticiparse por su experiencia a los peligros que el dirigido va a tener, porque ya de alguna manera los conoce, ¿no? Estos peligros pueden provenir de tentaciones exteriores e interiores. Por ejemplo, el director espiritual sabe perfectamente cuáles van a ser las tentaciones de una superiora, que es por primera vez superiora. Sabe perfectamente cuáles van a ser las tentaciones de una misionera, que es por primera vez misionera. Y entonces de alguna manera va preparando el alma para esas vicisitudes, ¿no? Estos peligros pueden venir de tentaciones exteriores e interiores, de la naturaleza misma del sujeto, de pruebas divinas. Viendo el sujeto, el director ya sabe qué tipo de dificultades va a tener, el director ya sabe cómo es el camino de la vida espiritual, entonces sabe por qué etapas va a tener que pasar el dirigido, y así sucesivamente. Al director espiritual corresponde una tarea de discernimiento sobre el alma y de previsión, basándose en las manifestaciones actuales de esa alma, en su psicología propia
en sus debilidades y cualidades. Entonces, discernimiento sobre el alma de previsión de las tentaciones o dificultades que con toda probabilidad sufrirá en el futuro. De este modo podrá preparar al alma para tales momentos. En tercer lugar, discernir los movimientos del alma, evidente, ¿no? Por ejemplo, ver si esto viene de Dios o del diablo, las reglas de discernimiento, ¿no? En la vida espiritual, el propio sujeto, el dirigido, corre muchos riesgos de engañarse o ser engañado, por lo que necesita de alguien que pueda mirar y juzgar con objetividad sus propios pasos. Así lo entendieron y practicaron los grandes místicos. Por ejemplo, Santa Teresa decía: como a San Juan de Ávila le parezca, voy por buen camino, quedaré muy consolada, que ya no me queda más para hacer lo que es en mí. ¿Está? Entonces, Santa Teresa, estamos hablando de Santa Teresa, ¿no? Sabía bastante Santa Teresa. Pero bueno, ella hacía lo que San Juan de Ávila le decía. Y una vez que San Juan de Ávila le daba el ok, ella estaba re tranquila. Discernimiento. 4. Suscitar la docilidad a la gracia. ¿Sí? Nunca se insistirá suficientemente que el director espiritual propiamente dicho es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo orienta al alma y la santifica de modo efectivo, final y formal, mediante la infusión de la gracia. Por lo tanto, la obra fundamental del director espiritual es atender a las posibles inspiraciones del Espíritu Santo, hacérselo notar al alma, al mismo tiempo que se enseña al alma para que ella misma aprenda a discernir estas mociones y a seguirlas prontamente y con toda generosidad. Si no se trata solamente del discernimiento, que ya de alguna manera estaba adelante, sino de hacer de que el alma sea dócil, preparar al alma para que sea dócil a lo que el Espíritu Santo le va a ir pidiendo, ¿no? Así como el papá prepara al niñito, a su hijito, para enfrentar las vicisitudes que tendrá de grande, así el director espiritual prepara al dirigido para poder decir que sí a las cosas que el director piensa que el Espíritu Santo le pedirá a esta alma. Pero el que se las pide es el Espíritu Santo. Punto 3, ¿sí? El punto 2 era fines de la dirección espiritual, objetos, fin y cualidades de la dirección. Ahora tendremos que ver las cualidades, ¿no? Punto 3, cualidades de la dirección espiritual. La dirección espiritual, para que sea auténtica y fructífera, tiene que reunir varias características. Las principales son estas: que sea científica, es decir, tiene que proceder según los principios fundamentales de la espiritualidad y de la moral, de la teología moral y de la psicología humana. No de opiniones, ¿no? Muchas veces hacen especie de dirección espiritual entre los laicos, a veces se ve buenos y fervorosos, pero los consejos que se dan son de opiniones, ¿no? Es como, perdón el ejemplo, ¿no? Pero así como en el bar la gente opina de fútbol y cada uno da su opinión y todos saben armar la super selección para ganar el mundial, todo el mundo sabe de todo, ¿sí? Así se opinan de política, opinan de economía. Bueno, en ciertos ámbitos la gente opina también de lo que es de dirección espiritual, ¿no? Sin fundamento en principios, sino simplemente opiniones. En cambio, la dirección espiritual no tiene que ser así, evidentemente, tiene que estar fundada en principios.
De lo contrario, se convierte en una guía de ciegos por parte de ciegos y se cumple lo que dice Jesucristo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la fosa. La dirección espiritual tiene que ser prudente, es decir, guardando en todo el justo medio, lo cual implica, por un lado, evitar prisas, ni demasiado rápida, pero tampoco demasiado lenta, ¿no? En segundo lugar, sin sobrecargar las fuerzas ni la atención del dirigido. Cada alma es distinta, ¿no? Y no se le puede exigir lo mismo a todas. Cada alma tiene sus momentos. Entonces no exigir de más para que el alma no se sienta agobiada. Así pueda llevar adelante su trabajo espiritual con holgura, con felicidad, con libertad. En tercer lugar, sin cargar de menos tampoco, es decir, sin exigir menos de lo que el dirigido puede dar, porque se haría desaprovechar tiempo y esfuerzo. Perdón de nuevo con el ejemplo, pero yo siempre que leo esto me hace acordar a cuando vos pescás una trucha. Si vos la dejás libre, la trucha te va a cortar la tanza, si vos la pescaste ya. Si la dejás libre, la tanza así suelta, la trucha de repente va a tomar velocidad, se va a ir y ¡ping! Te va a tirar el tirón de golpe y te va a romper la tanza. Y si vos le tirás mucho, recogés mucho y le tirás mucho, también se rompe la tanza. ¿Qué tenés que hacer? Tirar lo justo. Que venga suavecito, pero que la tanza no esté suelta, de modo tal de que si se quiere ir, está agarrada. Pero viene suave, 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 ¿no? Bien, eso es un ejemplo en donde no hay que exigir ni de más ni de menos. Bueno, en muchas cosas es así, en todo lo que es la educación, ¿no? Ir pidiendo lo justo, no de más porque se quiebra, no de menos porque se escapa. Bien, por último, previniendo los peligros y complicaciones que suelen surgir en las almas desalentándolas. Prudente. En tercer lugar, firme. La dirección espiritual nunca debe ser vacilante ni tímida. Es menester pensar bien el plan y luego ser constante en la ejecución. Si el dirigido no ve firmeza, será inconstante y no dará importancia a los consejos. Firme. No dudando, no dando una vez una respuesta y otra vez otra. Firme. Que haga que el dirigido se sienta seguro. Pero la firmeza nunca debe ser confundida con la terquedad, desjuicio, ni menos todavía con la crueldad de la voluntad. De modo tal de que ante ciertas novedades puede ser que el director se adapte, ¿no? Le pareció que ya podía hacer más penitencia y capaz que no. Capaz que se adelantó o capaz que no se adelantó, pero ahora cambiaron las circunstancias. En fin. Entonces no ser terco. En cuarto lugar, caritativa. La dirección espiritual es una obra de la caridad y por tanto tiene que nacer de ella y estar inspirada constantemente por ella. La caridad es la que sostiene en el desaliento, da dureza en el trato, paciencia al director, celo por las almas que dirige, lo lleva a hacer penitencia y a orar por ellas. ¿No? Pero acá en muchísimos lugares del texto, pero bueno, particularmente en también en otros, ¿no? Se ve como la dirección espiritual no es simplemente enseñar, dar principios abstractos.
sino que es acompañar, agarrar de la mano e ir acompañándolo, ¿no? Lo sostiene en el desaliento. Y en quinto lugar, adaptada. A cada alma hay que darle según lo que ella es y según dónde está, en tal o cual momento de su vida espiritual. No se puede pedir y ofrecer lo mismo a quien está todavía rodeado de caídas mortales y a quien tiene grandes aspiraciones de santidad, o a un niño que a un adulto, a un religioso que a un laico. Hay que adaptarse a las diversas vocaciones, a los diversos estados y obligaciones, edades, psicologías, etc. Bien, y en cuarto lugar, dentro de la naturaleza, el tema del secreto de dirección espiritual. Leo simplemente es un tema muy importante. El secreto de dirección espiritual es secreto profesional, secreto confiado, pero por permanecer en una materia, pertenecer a una materia tan delicada como la vida espiritual y moral de la persona, sin llegar a equipararse al sigilo sacramental de la confesión, se asimila más a él que a los secretos profesionales. El secreto de la dirección espiritual está muy cerca del secreto de la confesión, más que en el secreto del abogado o del médico. Se llama cuasi sacramental. El padre acá dice ¿por qué? Porque trata de materia moral. Trata de materia moral y vida espiritual. Podemos decir que como el director espiritual hace las veces de Dios, la frase hay que entenderla bien, ¿no? Porque se puede entender pésimo, en el sentido que el dirigido consulta al director espiritual para conocer la voluntad de Dios. Si no fuese para conocer la voluntad de Dios, al director espiritual no le contaría nada ni le preguntaría nada. A este tipo yo no le diría nada, pero bueno, le cuento todo y le abro el alma, porque él me va a decir lo que Dios me pide. Me va a, de alguna manera, ayudar a ver lo que Dios me pide. Entonces, es por su ministerio que yo lo estoy consultando, por ser ministro, no por ser él. Y como lo consulto por ser ministro y no por ser él, eso implica que las cosas que yo le digo no son de él, sino que son de Dios. Y entonces no se las puede decir absolutamente a nadie. Cuasi sacramental. Es el secreto que nace de las relaciones espirituales entre un religioso y su superior, con ocasión del pedido de un consejo, también en el diálogo con el superior, en las cosas que caen bajo secreto, se entiende, ¿no? También rige este tipo de secreto. Entre un fiel y su director de conciencia, en los coloquios que pueden tener fuera de la confesión. Otros autores lo llaman secreto estrictamente personal y dicen que no admite ninguna excepción. No puede invocarse absolutamente ninguna causa excusante de los secretos estrictamente personales. La ordenación de la persona a Dios es plenamente personal e inviolable. Ordenación de la persona a Dios. ¿Por qué? Porque estoy consultando a un ministro en cuanto ministro, para ordenarme a Dios. Este secreto no puede ser revelado ni siquiera a una persona prudente, ni aun por razón del bien común. Así, un autor, el moderador de la piedad, tiene obligación inviolable de guardar secreto, pues estas cosas son absolutamente personales.
Esta obligación se refuerza si se mira la necesidad de que ninguna sombra perturbe la cándida sinceridad hacia él. Evidentemente, se pierde toda confianza, ¿no? Si las actitudes del director hacen sospechar al dirigido que está, de alguna manera, violando el secreto, se perdió la dirección espiritual. ¿Por qué? Porque el dirigido le tiene que abrir el alma al director, entonces le tiene que tener recontra súper absolutísima confianza. Por tanto, no puede apelarse a ningún sofisma que invoque el bien común para esquivar esta obligación de guardar secreto. Es absolutamente mejor que, guardado el secreto, se consagre un sacerdote indigno o que un monasterio se precipite de la prístina piedad, a que la hipotética y meramente posible revelación presente un impedimento para el alma que tiene necesidad de referir sus asuntos al moderador de la piedad. ¿Qué es lo que está diciendo acá el autor? Vos, por ejemplo, sabés que este dirigido tuyo no se tendría que ordenar sacerdote y se va a ordenar. Yo le digo, mira, vos no te tenés que ordenar. Bueno, yo me ordeno igual, pido la ordenación igual. Bueno, pero si haces eso, no me haces caso, no te dirijo más. Bueno, no me dirija más, pero yo me voy a ordenar. Perfecto, y se fue y se va a ordenar. Yo sé que no se debe ordenar, pero lo sé por dirección espiritual. ¿Qué hago? Voy y digo, para que no se ordene un ministro indigno que le haga mal a la iglesia. Y no puedo decir nada. Y sería peor a la iglesia que se revele los secretos de dirección espiritual a que se ordene un sacerdote indigno. Porque si se sabe que los secretos de dirección espiritual se pueden divulgar, se pierde la dirección espiritual en la iglesia. Y eso es un bien más grande. Por este motivo, el derecho canónico prescribe: nunca se puede pedir la opinión del director espiritual o de los confesores cuando se ha de decidir sobre la admisión de los alumnos a las órdenes o sobre su salida del seminario. ¿Sí? El 240, inciso 2. De ahí que el director espiritual solo puede hablar, como indica Santo Tomás, de cuanto sabe por indicios ajenos a lo confiado en la dirección espiritual, sea esta habitual u ocasional, incluso en la dirección espiritual ocasional, incluso si fuese interrogado bajo amenaza por sus superiores. ¿Está? Y no solamente lo que sabe bajo secreto, sino que tiene que tener cuidado de no hacer, ¿cómo se dice? De no hacer... se me fue la palabra. De no indisponer a la dirección espiritual. Hay una palabra técnica que se usa. No me viene. Pero por ejemplo, en dirección espiritual viene el dirigido y está nervioso y me cuenta una cosa. O viene el dirigido y yo qué sé, está desarreglado. Cualquier pavada. Y entonces yo agarro y digo, hoy vino fulanito a hacer dirección y estaba todo desarreglado. Entonces eso, por más que no estoy violando el secreto de la dirección espiritual porque es algo de fuero externo, igualmente indispone, hace tediosa. Hay una palabra técnica que ahora no me viene. Pero la cuestión que indispone, ¿no? Entonces ni siquiera esas cosas que indispongan a la dirección espiritual, el director puede contar, ¿no? Queda siempre a salvo, aclara el padre, el caso en que el interesado pidiera que su director espiritual hablara del tema con algún superior o lo autorizara por su propio bien hacerlo. Bien, después, más adelante, en este mismo librito, el padre Fuentes hablará del secreto
que el dirigido tiene que guardar. Acá habló del secreto que el director tiene que guardar. Pero cuando hable de las cualidades del dirigido, va a hablar del secreto que el dirigido tiene que guardar. Pero bueno, esto lo veremos en un próximo video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.